Hola, bienvenidos. En este video se explicará el concepto de resistencias térmicas. Para comenzar, haremos una analogía del flujo de corriente eléctrica con el flujo de calor. Es importante saber que para que exista un flujo de corriente eléctrica debe existir una diferencia de voltaje o una diferencia de tensiones. A esto se le llama fuerza impulsora del flujo. De forma similar, para que exista un flujo de calor, debe existir una diferencia de temperatura, que al igual que en la parte del flujo de corriente se le llama fuerza impulsora del flujo de calor. De esta forma, y viendo la analogía de las ecuaciones, se puede deducir que como existe una resistencia eléctrica que se opone al flujo de electrones, o sea que se opone al flujo de la corriente eléctrica, también debe existir una resistencia térmica que se oponga al flujo del flujo de calor en el cuerpo. Esto se puede ver a través de las ecuaciones. Si nosotros podemos reacomodar las ecuaciones de conducción, que es la ley de Fourier, y reacomodar la ecuación de convección de calor, y llegar a un delta T partido por una resistencia, podemos ver que la resistencia en cada caso de conducción y convección es resistencia térmica de conducción igual a la longitud dividida la conductividad térmica en conducción por el área, y de forma similar la resistencia térmica en convección es 1 sobre la conductividad térmica en convección por el área superficial. De esta forma, reestructurando estas dos ecuaciones, dejándola de una forma similar a la analogía con el flujo de corriente eléctrica, podemos obtener estas resistencias térmicas. Una pared de 4 metros de alto y 6 metros de ancho consiste en ladrillos con una sección transversal horizontal de 18 centímetros por 30 centímetros. K igual a 0,72 watts sobre metro grados Celsius, separados por capas de mezcla de conductividad térmica 0,22 watts sobre metro grados Celsius, de 3 centímetros de espesor. También se tienen capas de mezcla de 2 centímetros de espesor sobre cada lado de la pared y una espuma rígida con una conductividad térmica de 0,026 watts sobre metros grados Celsius, de 2 centímetros de espesor sobre el lado interior de la misma. Las temperaturas en el interior y en el exterior son de 22 grados Celsius y -4 grados Celsius, y los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre los lados interior y exterior son de 10 watts sobre metro cuadrado grados Celsius y 20 watts sobre metro cuadrado grados Celsius, respectivamente. Si se supone una transferencia unidimensional de calor y se descarta la radiación, determine la razón de la transferencia de calor a través de la pared. Para desarrollar este ejercicio, primero que todo debemos ver en qué dirección se mueve el flujo de calor. Luego se debe determinar qué forma de transferencia de calor están involucradas en el ejercicio. Como inicialmente nos piden calcular el flujo de calor para la pared completa, que es de 4 metros de alto por 6 metros de ancho, primero vamos a calcular el flujo de calor que está en esta sección y posteriormente se extrapolará el resultado para toda la pared. Como la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, el flujo de calor va en esta dirección. Y la forma de transferencia de calor que están involucradas, acá en la parte interior es convección, la parte exterior tenemos también convección, y en esta parte que hay como sólidos, que es la pared en sí, tenemos conducción. Ya, para calcular el flujo de calor, utilizamos la ecuación de calor de la analogía con la corriente eléctrica, donde tenemos el diferencial de temperatura, la diferencia de temperatura que nos dan, y lo que debemos nosotros calcular es la resistencia total. La resistencia total es la suma de todas las resistencias que están en paralelo. Ya, para comenzar debemos ver que primero encontramos la resistencia por convección 1, acá está el H1, posteriormente seguimos en dirección del flujo y encontramos la espuma. La espuma tiene otra resistencia que es de conducción, porque tenemos un K3 que es una conductividad térmica. Posteriormente encontramos R2, que es el R de la mezcla, con otra conductividad que es K2, y después de esto encontramos una resistencia en serie, donde tenemos dos resistencias con la misma conductividad térmica, que es K2, y tenemos la resistencia del ladrillo. Si seguimos hacia acá, en dirección del flujo, encontramos la resistencia 6, que también es la resistencia de la mezcla, y al final encontramos la resistencia por convección 2, que es con el H2. Eh,
es importante determinar bien las áreas que se utilizarán para el cálculo de la resistencia. Para el caso de la resistencia que están en paralelo, que es la R en convección, R1, R2, R6 y R convección 2, tenemos el área que es 0,33, que es esta altura, y lo multiplicamos por 1 metro de espesor. Para la resistencia 3 y la resistencia 5 encontramos, tenemos 1,5 centímetros de alto por 1 metro también de espesor. Y para la resistencia 4, que es la resistencia del ladrillo, tenemos 30 centímetros de alto por 0,1, o sea, con 1 metro de profundidad. Luego de tener estas consideraciones, podemos calcular el flujo de calor unidimensional que hay a través de todo el bloque, de esta sección de bloque. Como podemos ver, el área juega un rol fundamental en la resistividad, en la resistencia, ya que es inversamente proporcional a ella, al igual que la conductividad térmica de conducción y convección. Al determinar la resistencia en serie, que nos da 0,81 grados Celsius sobre watts, podemos calcular posteriormente la resistencia total, que nos daría 4,145 grados Celsius sobre watts. Con esta resistencia total y teniendo en consideración la diferencia de temperatura, podemos calcular el flujo de calor que existe en esta sección. El flujo de calor que hay es de 6,27 watts. Después, para extrapolar el flujo de calor para toda la pared, necesitamos multiplicar el flujo de calor en la sección por el área total de la pared dividido por el área de esta superficie. Y ahí es cuando nos da 456 watts, esa es la transferencia de calor total que existe en la pared. Ahora lo otro que es importante es conocer cómo funcionan los términos de la resistencia en conductividad y en convección. Tenemos que depende de K, de L, depende de la conductividad y depende del área. El largo es este largo de los sólidos. La conductividad depende de cada material y el área es el alto por la profundidad que le vamos a dar. Ahí podemos ver las diferentes, cómo se comportan en proporcionalidad. Por ejemplo, si nosotros aumentamos el largo de la espuma, va a aumentar la resistencia a la conductividad, o sea, se va a oponer mucho más al flujo de calor. Pero si nosotros aumentamos el área, no sé, aumentamos el largo por el ancho, va a disminuir la resistencia a la conductividad. Por eso, o sea, de la misma forma con la resistencia a la convección. La resistencia a la convección es inversamente proporcional a la conductividad en convección y al área.